Bueno, estábamos en Deusto, sí, barrio tomatero de Bilbao. Es curioso porque aquí al lado, dentro de no mucho, está la ría y un poquito más para allá está la Crua Carola, la portada de mi último libro publicado, La Laguna del Amor, una novela curiosa que mezcla pasado y futuro. Estamos aquí porque aquí detrás está la casa familiar de mis progenitores en versión masculina, es decir, de mi abuelo y de mi abuela. Todos los hermanos nacieron aquí, en Deusto. Por lo tanto, mi padre es tomatero. De este lugar, que es curioso porque la propia historia de Bilbao hace recordar y rememorar no solamente el tomate como elemento idiosincrásico de este bonito barrio de Bilbao, sino el hecho de que antes de ser un barrio de Bilbao era un municipio. Y ahí estaba cerca de la Plaza de San Pedro, estaba el ayuntamiento, ahí donde está la iglesia. Este municipio de Bilbao fue elemento de agregación desde el núcleo originario del casco viejo, ciertamente, todos deberían de saberlo. El hecho de que primero fue ampliándose a finales del siglo XIX con la toma de la zona de Abando, cuando nace Sabino Arana en 1865, era un municipio aparte, completamente, cosa que evidentemente no muchos rememoran. Evidentemente es un elemento interesante a recordar. Es lo mismo que había repúblicas en Begoña, Deusto, era el término que se utilizaba para las entidades municipales independientes. A veces había también anteiglesias, bueno, villas. Es un elemento que luego, con paso del tiempo, fueron incorporados al municipio de Bilbao, hasta el punto de que Txorierri, en la época del franquismo, era una zona, digamos que, anexada. Luego se desanexó a comienzos de los años 80, hasta el punto de que en el año 83 muchos de estos municipios, llámese Erandio, los municipios de Txorierri, ya pudieron participar en las elecciones municipales de ese año como entidades propias e independientes. Pero es un proceso en el que en otras ciudades, llámese Vitoria, llámese Santander, este periodo de anexión se dio, pero el de desanexión no. Como en Bilbao, se puede ver en algunas gráficas de demografía, se puede ver cómo hubo momentos en donde la población acabó bajando a finales de los años 70, principios de los 80, pero es por este elemento de desanexión territorial que conllevaba la pérdida, evidentemente, de la población de la entidad desanexada. Mi querido padre, nacido aquí, calle Blas de Otero, y donde estamos, una de estas casas que a comienzos del siglo XX, en ese momento en el que la preocupación de las instituciones, ya fuera el Ayuntamiento de Bilbao o la Diputación de Vizcaya, por proveer de vivienda a la gente, incluso aquella que no se lo podía permitir, digamos que ofertaron estas casas. Como es curioso porque esta casa tiene el diseño arquitectónico de Ricardo Bastida, uno de estos arquitectos que ha hecho, por ejemplo, el puente de Deusto, el puente del Ayuntamiento y otras construcciones a lo largo de Bilbao y de Vizcaya. Por tanto, es un elemento que, como decíamos, merece y amerita que su nombre lleve un elemento importante. Por ejemplo, la estación llamada del norte de Abando podría llamarse estación de ferrocarriles Ricardo Bastida, ningún problema, ¿verdad? Es un elemento bien bonito. Pues nació aquí, por aquí, nació mi querido padre, allá a finales de los años 40. Y digamos que este barrio fue su lugar de nacimiento. Digamos que vivió bien aquí, en ese momento en el que aparentemente no había coches. El primero del barrio, pues parece que fue uno bueno, conocido, a pesar de que, evidentemente, si uno se fija en las gráficas, otra vez las gráficas, uno se fija en la situación de los ¿cuál es la palabra? Cuando se echa el cemento sobre las carreteras
Bueno, pues esos elementos de construcción de las carreteras especiales, bueno, pues había elementos en la época de los años 20 que ameritaban la conexión entre ciudades y pueblos, en donde, bueno, pues ya empezaba a haber un parque móvil a principios de la República importante, también en Bilbao. Pero luego, evidentemente, con el periodo especial que surge de la guerra civil, pues evidentemente la situación evoluciona a peor hasta luego volver a remontar, como suele pasar, hasta finales de los años 50, ¿no? Se establece el retiro definitivo de las cartillas de racionamiento, por ejemplo, con lo cual ciertamente eran situaciones complicadas. Hasta el punto, bueno, pues ciertamente que las dificultades en una casa con 4 hermanos, un padre y una madre, es decir, mi abuelo y mi abuela, bueno, pues al fin y al cabo, pues desde los 7 años las tareas se repartían. Mi querido padre era el que hacía las compras desde los 7 años, con lo cual ciertamente se conoce el material, el precio y todas estas circunstancias de los supermercados y las tiendas desde que es bien jovencito. Ciertamente es un tanto a su favor. Por lo tanto, ciertamente, cada cual pues tiene sus bienes, sus males, sus conocimientos, sus ignorancias y sus aprendizajes y experiencias a la hora de entablar la relación con el entorno. Y vive Buda, que tiene recuerdos importantes de este barrio respecto a su propia juventud, estudios, de aquí para allá, ir con su padre, subiendo ese montículo que separa esta zona de Bilbao respecto al Chorierri, ir a la zona de Butrón, bueno, un montón de situaciones, o ir a la playa de Ereaja o de Algorta. Él dice de Neguri, pero Neguri no tiene playa. Es un elemento que la gente debería aprender de una vez, que es el hecho de que Neguri tiene dinero, Neguri tiene posición, Neguri tiene muchas cosas, pero no tiene playa. La playa es de Algorta y viene en los mapas de antiguo, de Inlo Tempore. Por tanto, ciertamente es un elemento interesante. ¿Por qué es esta casa importante? Importante por la vida de la propia familia. Bueno, mi abuelo no lo conocí, murió tristemente joven, a principios de los años 70. Mi abuela, que se nos fue, digamos que a comienzos del año 97, de algo más de 25 años, vivió prácticamente toda su vida aquí, hasta que, digamos que prefirió retirarse a vivir en la zona de Poveña, en Musquiz. Por eso le tengo también cariño a haber ido por ahí bastante, a la zona de Musquiz. Ciertamente era una situación complicada, digamos, la pobre mujer acabó viviendo prácticamente sola y bueno, pues eran estos pisos eran de, digamos, alquiler social. Seguían siendo como en origen de alquiler social en ese concepto respecto a favorecer. Ahora serían de renta antigua, de haber podido algún familiar haber podido participar como continuación del ámbito de la familia. Aún recuerdo cómo era dentro de este piso, cómo era la situación en el plano, a pesar de que hace tantos años que no he podido entrar. No sé si en algún momento, pues igual pudieran dejarme entrar para esa memoria, porque aquí sigue viviendo gente, evidentemente, otra gente, no sé cuál, pero digamos es eso. Por la parte, precisamente, de mi padre no ha habido una gran conexión familiar, pero bueno, estas cosas en la vida suceden. Las familias a veces tienen mayor conexión, menor conexión, se dilatan el tiempo es relativo. A veces estar en una bicicleta elíptica durante solo 5 minutos puede ser más eterno que estar una semana con la persona que quieres. Eso evidentemente dentro de la lógica de la dilatación temporal sin tener que aplicar las leyes de Einstein o de Newton. Ciertamente, cuando uno mira este barrio, puede rememorar esos tiempos en los que fue construido. Incluso a través de películas y series puede ayudar a visualizar cómo era la vida
en aquellos tiempos, siempre inducido por esas reconstrucciones hechas para lo audiovisual. Ciertamente este barrio, ¿no?, se hizo en el periodo, conceptualmente hablando, en ese periodo entre la Segunda Guerra Mundial y lo que vino después, pero evidentemente pichos como este están arquitectónicamente mejor establecidos que otros. Por ejemplo, esos balcones, como se pueden ver, tienen un elemento que es un poco característico de Ricardo Bastida, establecidos en ese semicírculo, ¿no?, en un cuarto del ángulo de una de las partes del final, ese lado de terraza. Por lo tanto, ciertamente, desde la parte de Lehendakari Aguirre, que está allí, hasta la ría, hay 6 bloques, 3 por allí y 3 aquí, en este lado, que ameritan ese nicho que está, digamos, un poco aparte, especial de lo que es el resto del barrio. Aquí al lado está el ambulatorio, creo que por aquí estaba la clínica Dr. San Sebastián, donde ciertamente creo recordar que me hicieron la única intervención quirúrgica de mi vida. Creo que fueron el tema de las amígdalas, quitármelas, siendo muy joven. Ciertamente recuerdo mis visitas familiares, como digo, desde principios de los años 70, mi abuelo nos dejó. Digo nos dejó por un plural majestático, pero que yo nací unos 10 años después, prácticamente. Por lo tanto, vemos que yo llegué bastante tarde como para haberle conocido a mi querido abuelo, ¿verdad? Pero mi abuela seguía viviendo aquí y había que hacer la visita de rigor cada cierto tiempo. Y era grato, bueno, yo recuerdo, como decía, toda esta zona. Pero luego, después del fallecimiento y el funeral hecho en la iglesia de San Pedro, allí, bueno, pues yo hubo un tiempo en el que dejé de venir porque ya no había ningún elemento que ameritara el venir por aquí. Pero luego concurrieron unas cosas curiosas, circunstancias en las que te encuentras con una cuadrilla, sobre todo a partir de... Es curioso porque fue en la época de septiembre del año 98, fui a un grupo de tiempo libre, la parroquia, curiosamente cerca de la parroquia donde me bautizaron, es decir, en los propios portales, en los locales de la parroquia de donde me bautizaron, y ahí estuve 4 años como miembro de ese grupo de tiempo libre. Y después, cuando ya era demasiado mayor para seguir perteneciendo al grupo de tiempo libre, un grupo de amigos, y ha hecho a partir de una de las personas con las que me encontré el primer día que estuve ahí en el grupo de tiempo libre y que me llevó a su casa, lo cual es curioso porque esa persona, la madre, era conocida de mi madre. Y bueno, pues qué cosas, ¿verdad? Si es que el mundo parece un pañuelo y tiene constipado. Bueno, pues ahí tenemos esa circunstancia en la que en esa cuadrilla posterior acabamos viniendo bastante a Deusto, siquiera porque actualmente hay un Cocosili. No es como el de Baracaldo, este es de cositas de comprar, el otro es de cositas de comer, el que está cerca del Bec, cerca del Pollito. Pues este Cocosili, a pesar de que tiene el mismo logo, pues parece más bien un bazar, una tienda, un chino, como se solía decir antiguamente. Era un cine. Primero un cine, ahora no recuerdo cómo era, pero luego fue un cine Renoir, en principio destinado a películas subtituladas, con sus buenos subtítulos, lo cual es interesante, porque la memoria es exitosamente breve. Por ejemplo, recuerdo haber venido uno de esos cumpleaños en donde quedábamos todos, íbamos a ver una película, luego tomar algo y pasábamos la tarde fuera de quien fuera. Era rotativo. Cuando llegaba el siguiente cumple, pues se hacía así. Y un día íbamos a ver una película que era de submarinos, ¿no? Qué bien. Una película que era como
Das Boot, como la caza del octubre rojo. Será interesante, será bonita, serán aventuras. K9, K19, The Widowmaker. Sí, parecía Harrison Ford, parecía Liam Neeson, sí. ¿No? Pero lo patrocinaba National Geographic. Le dices, uy, este logo tiene poca pinta de ser como una película de aventuras. Recuerdo aquella entrada y salida del cine ahí en la avenida Lehendakari Aguirre, como muchos de nosotros acabamos un poquito encabronados. Recuerdo también luego un fake documentary, un documental falso en el que vine yo solo. ¿Qué hubiera pasado si los Estados Confederados hubieran ganado la guerra? Un documental falso bien interesante. Subtitulado, por supuesto. Sí, ciertamente recuerdo los paseos aquellos con la cuadrilla, incluso subiendo por detrás de la parte de la iglesia de San Pedro, donde fue el funeral de mi abuela. Ahí estaba una estación, un apeadero de la línea entonces que era la que iba desde Casco Viejo en dirección hacia el Zama. Sí, Casco Viejo, pero no en la estación de San Nicolás, sino de la estación, como decíamos en el otro vídeo, de la Plaza Unamuno. Lo cual es interesante para la memoria y para el recuerdo. Ahora esa línea va por otro lado y digamos ni siquiera se adivina lo que entonces era el paso a nivel, sin barreras, que estaba yendo hacia arriba, hacia el monte. Ciertamente es un elemento para el recuerdo, esas circunstancias, esos lugares. Cuando fuimos, mi padre y yo, a intentar hacer que me publicaran el libro Europa te miedo da molestia, según Severo Machina, el mejor libro que he escrito jamás, aunque soy joven como para intentar superarlo en algún momento, pues Ediciones B, bueno, pues nos recordaron que había una calle que había sido despejada y que estaba bastante bien, peatonal, la parte de arriba, y que era donde iban las vías, precisamente para ese recuerdo de mi querido padre, en tanto en cuanto pues recordaba el haber cogido el tren ahí en su juventud, haber ido hacia precisamente la playa de Deaga, haber pasado veranos en aquella parte, o para otras circunstancias en el otro sentido, yendo desde que he hecho a trabajar, porque bueno, fue trabajador del Banco de Vizcaya, y una de sus oficinas fue aquí en Deusto. Sí, recuerdo haberle acompañado siendo bien jovencito en una de estas circunstancias en las que la alarma suena y ¿a quién llamamos? Bueno, pues al que vive en Guecho. Pues venga, para allí. Bueno, pues acompáñale. Pues aquí vinimos porque aquí estamos. Ciertamente esa memoria también me recuerda a un elemento que es, no sé si chilene, o por lo menos revela cierta estupidez por mi parte. Y es que cuando estuve en el último año de la carrera en la universidad, digamos que había que pensar en hacer la orla. Y la orla, pues, con sus fotos, había que organizarnos. ¿Y a quién le tocó? Pues a mí. Me tocó a mí, como era el delegado de curso de aquel último año, me tocó a mí organizar todo aquello, tener las reuniones con el fotógrafo que estaba ahí, subiendo en dirección a Enecuri, desde la parte de la avenida Lehendakari Aguirre, un pequeño local que había que dar el día para ir todos juntos, por turnos, para sacarnos la foto. Y bueno, pues la cosa salió relativamente bien, salvo un pequeño detalle, que es que alguien se quedó sin su orla. Sí, adivinado, yo me quedé sin la orla a color,
Luego un amigo, Dani, Vitoria, me dio la mitad, una orla en blanco y negro, para que yo pudiera tener algo, porque eran unas fotos individuales y era también una orla en grande de conjunto en blanco y negro y otra en color. Pues cuando pude ir ya un poco tarde a ir a intentar coger la mía, mi orla, había quebrado, la tienda estaba cerrada. Y no esto que dices, si vengo otro día está abierta, no, se veía claramente que estaba cerrada definitivamente. Con lo cual ahí tienes una posibilidad de que podría haber sido ingenuo, podría haber sido idiota, podría haber sido muchas cosas, el haber tratado de hacer para los demás ese esfuerzo de haber hecho que todos tuvieran su orla para la memoria de ese elemento de la licenciatura de Ciencias Políticas y de Administración allí en la Universidad del País Vasco, y que yo, precisamente, el que organizaba todo aquello, fui el que me quedé sin mi orla y sin mis fotografías individuales, que a saber qué habrá sido de ellas, o si alguien se las habrá llevado, si habrán sido quemadas, o nunca se sabrá. Qué cosas. La vida, ¿verdad? Es una situación en donde no es una fotografía estática. La vida es esos momentos en donde crees que no pasa nada, pero no son bautizos, bodas y comuniones. La vida son días, semanas, años, meses de realidad, convivencia, respirar, vivir, sobrevivir. Y a veces se piensa eso de que hay que rellenar los huecos esperando el día en el que ya no estemos. Pero no, la perspectiva es errónea, porque no es que haya que llenar los huecos, sino que hay que tener intereses, tener ganas, tener proyectos, tener gente también alrededor con la que estar, para poder convivir y construir elementos que puedan transformar esa idea de casa, house en inglés, en hogar, home, que es distinto, porque uno puede tener 1000 casas, pero hogar solamente hay uno, en donde uno se siente a gusto, en donde uno se siente cómodo, en donde uno se siente arropado por amigos, familiares. Ese es el nido, el hogar, lugar donde uno se siente en casa, pero en el sentido de home, de hogar. Por eso, cuando en muchas películas y series se dice estoy en casa, la realidad es que la traducción es I am home. I am at home, estoy en casa, estoy en el hogar, he vuelto al hogar. Pero en fin, ahí está. Ese elemento residencia, como decía, de la parte paterna. Todos los hermanos nacieron aquí. Mi abuelo paterno nació en los Olmillos de Salmón. Mi abuela materna y abuelo materno, como hemos visto, bueno, son de Vizcaya toda la vida. Y eso, mi abuela paterna, como mi abuelo paterno, bueno, eran de Burgos, ¿no? Eran de Olmillos de Sasamonel, y ella